¿Y si te dijera que África está desmantelando la prisión financiera del dólar estadounidense y que casi nadie fuera del continente lo ha notado? Imagina el efecto dominó. Miles de millones de personas, decenas de países, nuevas alianzas. Todo ello, lejos de los titulares globales, pero a punto de redefinir cómo funciona el comercio mundial. Hoy, África está más cerca que nunca de romper unas cadenas invisibles, pero poderosas, que han limitado su prosperidad durante generaciones. Por primera vez en la historia moderna, un grupo de países africanos ha lanzado una plataforma digital revolucionaria. La comunidad CAMESA permite que las transacciones comerciales entre sus miembros se realicen sin pasar por el dólar. Este hecho, aunque pueda parecer técnico, representa un giro de 180 grados respecto al pasado reciente. Hasta hace solo unos pocos años, cualquier negocio entre países africanos tenía que usar dólares, aun cuando el producto jamás saliera del continente. Por ejemplo, una tienda en Kenia que quisiera comprar café de Etiopía debía convertir su dinero primero a dólares. El resultado: solo por usar la moneda estadounidense en su propio comercio, África ha perdido cada año miles de millones en comisiones y tarifas bancarias. Para ponerlo en perspectiva, se estima que, solo en el año 2022, África perdió más de 5.000 millones de dólares en esos gastos. Esa cantidad equivaldría a construir decenas de hospitales o financiar campañas de vacunación masiva en zonas rurales. Todo ese dinero pudo haberse invertido en carreteras, hospitales o escuelas, pero acabó en bancos occidentales. Por ejemplo, en Ghana, las comisiones pagadas en un solo año habrían financiado la construcción de más de 100 escuelas primarias. En Nigeria, el monto perdido podría haber dotado de equipos a todos los hospitales públicos del país durante un año entero. Ahora, con esta nueva infraestructura digital, África está dando el primer paso real para romper un ciclo de dependencia que ha durado generaciones. La pregunta es inmensa. ¿Puede África desafiar el dominio del dólar y salir victoriosa? Si fracasa, seguirá perdiendo fortunas y quedando a merced de crisis ajenas. Pero si triunfa, no solo cambiaría su destino, podría reescribir las reglas del comercio mundial para siempre. ¿Te imaginas un mundo donde el dólar ya no es el rey indiscutible, donde las monedas africanas dictan el ritmo de los negocios en su propio continente? Descubramos cómo llegamos a este punto decisivo y por qué el mundo debería estar prestando atención. Porque lo que sucede en las calles de Nairobi, en los mercados de Lagos o en los puertos de El Cairo puede terminar afectando los precios que pagas por tu café, tu ropa o tu tecnología. Todo comenzó con una serie de crisis económicas que obligaron a los países africanos a buscar alternativas. Pero lo que parecía imposible hace apenas una década, hoy es una realidad que desafía al sistema global. Por ejemplo, en el año 2008, durante la crisis financiera global, varias economías africanas sufrieron caídas abruptas en sus reservas de divisas. Entonces, la idea de un sistema africano propio apenas era un sueño lejano, discutido solo en foros académicos y conferencias especializadas. Durante más de medio siglo, cualquier negocio africano que quisiera comerciar con su vecino debía pasar por Nueva York, aunque ambos estuvieran en la misma región. África quedó atada a un sistema donde todas las transacciones internas tenían que realizarse en una sola moneda: el dólar estadounidense. No importaba si una tienda en Kenia buscaba café etíope o si una textil nigeriana vendía telas a Ghana. Todo el dinero debía convertirse primero a dólares, aunque ni un solo billete saliera realmente del continente. Este mecanismo era mucho más que incómodo. Era caro y limitante. Cada año, más de 5.000 millones de dólares se evaporaban en tarifas bancarias que engordaban las cuentas de instituciones financieras occidentales. Ese dinero habría bastado para construir carreteras, hospitales o escuelas en toda África, pero en cambio, desaparecía en el extranjero solo por usar una moneda foránea. Para ilustrar, en 2020, la suma perdida en comisiones equivalía al presupuesto anual de salud de Etiopía, uno de los países más poblados del continente. Nada de esto fue casual. Es un legado directo de la época colonial,
cuando potencias europeas diseñaron la economía africana para su propio provecho. Tras las independencias de los años 60 y 70, la mayoría de los países heredaron sistemas bancarios, leyes y estructuras comerciales hechas para beneficiar a bancos globales y capital occidental, no a los pueblos africanos. Casi todas las infraestructuras de pagos internacionales seguían pasando por plazas como Londres o Nueva York, dejando a África sin control real sobre su propia riqueza. De hecho, hasta la década de los 80, muchas monedas africanas estaban directamente vinculadas a las de sus exmetrópolis, como el franco CFA en África Occidental y Central, que aún hoy depende del Tesoro francés. El peligro era claro. Cada vez que el Banco Central estadounidense subía los intereses, o las políticas globales cambiaban, las economías africanas temblaban. La fuga de capitales, la imposición de reglas externas y la vulnerabilidad ante crisis globales se volvieron rutina. En el fondo, África permanecía atrapada en un ciclo de dependencia que frenaba su desarrollo y mantenía a millones lejos de su verdadero potencial. Por ejemplo, durante la crisis asiática de 1997, las divisas africanas sufrieron depreciaciones masivas, a pesar de no estar directamente involucradas en el conflicto, simplemente por la estructura de pagos globales. Pero ese ciclo está comenzando a romperse. Una nueva ola de innovación y voluntad política está redefiniendo el futuro financiero del continente. Se están formando alianzas regionales, como la Zona de Libre Comercio Continental Africana, que buscan facilitar el comercio interno y reducir la dependencia de monedas extranjeras. ¿Qué sucede cuando entregas las llaves de tu economía a otro país? Esa pregunta atormenta a millones de africanos desde hace décadas. La realidad no deja espacio a dudas. Basta con que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés, y en cuestión de semanas, las monedas africanas se desploman, los precios se disparan y el control se evapora. Por ejemplo, en 2023, una subida de medio punto porcentual en las tasas de interés estadounidenses provocó que la naira nigeriana perdiera casi un 20% de su valor en menos de 2 meses. En los últimos años, países como Nigeria, Egipto, Zimbabue, Ghana y Kenia han vivido auténticas pesadillas debido a la escasez de dólares. Bancos sin efectivo, empresarios paralizados y lo más doloroso, familias que no pueden pagar medicinas ni alimentos porque el dólar simplemente desaparece. En Nigeria, por ejemplo, el precio de los medicamentos se ha triplicado en menos de un año. En Zimbabue, la moneda local perdió más de 70% de su valor en solo unos meses, forzando la creación de una nueva moneda respaldada en oro para evitar el colapso total. En Kenia, el shilling cayó más de un 20% en menos de 2 años, haciendo que llenar una cesta de mercado sea casi imposible para miles de familias. Pero la dependencia va más allá de lo económico. El dólar es también un arma política. Si el gobierno estadounidense decide sancionar a un país africano o bloquear sus transacciones, la economía puede congelarse de la noche a la mañana. Un banco extranjero puede cerrar el grifo y de repente, los salarios, las importaciones y hasta los ahorros de años quedan fuera de alcance. Todo por decisiones tomadas lejos, movidas por intereses ajenos. Por ejemplo, en 2022, cuando Sudán fue sancionado por Estados Unidos, varias empresas locales quedaron desconectadas del sistema global de pagos, generando escasez de productos básicos como pan y gasolina. El peligro es innegable. Mientras África dependa del dólar para comerciar y financiarse, será vulnerable a crisis externas, inflación importada y pobreza creciente cuando la moneda local pierde valor cada día. Cada decisión de la Reserva Federal, cada sanción, cada bloqueo, se siente directamente en el bolsillo de millones de personas. Aquí no hablamos solo de cifras o teorías. Hablamos de sufrimiento real, hambre y proyectos de vida truncados. Las protestas sociales que sacudieron a Ghana en 2023, tras la depreciación del cedi, son una muestra de cómo la economía global impacta en la vida cotidiana. Sin embargo, algo está cambiando.
África comienza a rebelarse y a buscar nuevas estrategias y alianzas que buscan devolverle el control de su destino económico. Los gobiernos han entendido que la única forma de proteger a sus ciudadanos es construyendo sistemas resilientes y propios. ¿Cómo puede un continente romper con décadas de dependencia y construir alternativas viables al dólar? La respuesta está emergiendo en formas inesperadas y revolucionarias. Ya no se trata solo de discursos políticos, sino de soluciones tecnológicas y pragmatismo económico. ¿Y si África ya estuviera forjando sus propias herramientas para conquistar una independencia financiera total? Para entenderlo, basta con observar el auge de las fintech africanas, empresas tecnológicas que han desarrollado soluciones de pago digital incluso en las zonas más remotas, como M-Pesa en Kenia o Flutterwave en Nigeria. Hoy, el continente africano encabeza una transformación radical. Soluciones como el Sistema Panafricano de Pagos y Compensación, conocido como PAPCC, y la Plataforma Digital de Pagos de Camesa, están revolucionando cómo se hacen negocios entre países africanos. Por ejemplo, una empresa en Malawi puede vender a Zambia y recibir el pago en su moneda local en cuestión de segundos, algo impensable hace apenas 5 años. Estas plataformas permiten transacciones instantáneas entre empresas y personas, usando monedas locales. Atrás, quedaron los días en que cada intercambio debía pasar por el dólar estadounidense. Ahora, enviar y recibir dinero entre países vecinos puede costar menos del 3% del monto de la transacción, una caída frente a tarifas que antes superaban el 8%. Para dar un ejemplo concreto, si una pyme en Uganda exporta productos agrícolas a Ruanda, ahora puede ahorrar cientos de dólares por cada operación, solo en comisiones. El alcance de este cambio es colosal. Más de 40 países africanos ya han firmado acuerdos para integrarse a estos sistemas. Esto implica que millones de personas y miles de empresas pueden comerciar sin depender de bancos en Nueva York o Londres. El objetivo es que, en los próximos 5 años, más del 70% del comercio intraafricano se realice en monedas locales. Pero la revolución va mucho más allá de la tecnología. Alianzas estratégicas están reconfigurando el tablero económico. El bloque BRICS, que inició con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora ha dado la bienvenida oficial a Egipto y Etiopía, dos gigantes africanos que, en medio de crisis cambiarias, buscan nuevas formas de blindar sus economías. Esta expansión simboliza la creciente relevancia africana en la geoeconomía global. Este grupo no solo planea crecer, sino que discute crear su propio sistema de pagos, llamado BRICS Pay, para que sus miembros comercien usando monedas nacionales. Además, el nuevo Banco de Desarrollo de BRICS ofrece una alternativa real al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, permitiendo préstamos sin las condiciones políticas impuestas por las instituciones occidentales. Por ejemplo, Sudáfrica ha podido financiar infraestructuras clave sin los condicionamientos habituales de austeridad y reformas estructurales. África está liderando una revolución silenciosa. Construye infraestructuras digitales propias, teje alianzas estratégicas y se prepara para reducir al mínimo su dependencia del dólar. Sin embargo, el riesgo es enorme. Si estos sistemas fallan o no se adoptan lo suficiente, se perdería una oportunidad histórica y el continente podría quedar atrapado en el viejo ciclo de dependencia y pobreza. Por el contrario, el éxito de estas iniciativas podría transformar el comercio africano, fortalecer sus monedas y abrir una era de prosperidad compartida para millones de personas. Imagina un continente donde los jóvenes emprendedores pueden lanzar startups tecnológicas sin depender de la volatilidad del dólar, o donde las agricultoras rurales reciben pagos inmediatos y seguros en su propia moneda. Pero nada está escrito. Los desafíos técnicos, políticos y sociales siguen siendo inmensos. La cuestión clave: ¿logrará África superar estos obstáculos y consolidar por fin su soberanía financiera? La historia está llena de intentos fallidos, pero también de triunfos inesperados. El futuro depende de decisiones que se están tomando hoy en mesas de negociación, laboratorios tecnológicos y asambleas nacionales. Mientras el continente apuesta por su autonomía,
El mundo observa con atención. La siguiente pregunta es, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con esta nueva realidad africana? Los bancos internacionales podrían ver reducidos sus ingresos por comisiones, mientras millones de africanos podrían acceder a servicios financieros más asequibles y justos. El camino hacia la independencia financiera en África es arduo, plagado de retos técnicos, políticos y económicos que amenazan con descarrilar el avance. Por ejemplo, la integración de sistemas bancarios requiere acuerdos de interoperabilidad, estándares de seguridad y marcos regulatorios comunes, algo que ha tomado décadas en regiones como Europa. Aunque el continente avanza con pasos firmes hacia una soberanía real, la situación es intrincada. Las monedas nacionales siguen mostrando una volatilidad alarmante y muchas personas y empresas optan todavía por el dólar como refugio en momentos de turbulencia. Un ejemplo, durante la crisis de 2024, muchos ahorristas egipcios cambiaron sus libras a dólares para proteger su poder adquisitivo. La raíz del problema no es solo tecnológica. Existe una necesidad urgente de reservas robustas y balances sólidos. Para que los nuevos sistemas prosperen, los bancos centrales deben fortalecer sus monedas y garantizar la estabilidad, un objetivo que muy pocos han logrado hasta la fecha. Países como Botsuana o Mauricio han avanzado en este sentido, pero la mayoría enfrenta desafíos de inflación y baja confianza. La infraestructura digital y financiera presenta vacíos graves. Persisten desacuerdos regulatorios y técnicos entre países, sistemas bancarios poco conectados y una desconfianza generalizada sobre la capacidad del sistema para resistir futuras crisis. Por ejemplo, en África Central, los desacuerdos sobre el control del franco CFA han retrasado la adopción de sistemas de pago regionales. Aquí emerge el dilema clásico del huevo y la gallina. Para que estos sistemas funcionen, necesitan escala. Pero esa escala solo llega si negocios y ciudadanos confían y participan masivamente. Es un círculo vicioso. Sin confianza, no hay usuarios. Sin usuarios, no hay confianza. La lección es contundente. La independencia no basta con ideas innovadoras. Se requiere una voluntad política de hierro, inversiones enormes en tecnología y una cooperación transfronteriza poco común en otras regiones. Europa tardó más de 20 años en consolidar el euro y su sistema de pagos único. África enfrenta un reto similar, pero con recursos más limitados. Si estos desafíos no se superan, el avance se estancará y el statu quo seguirá beneficiando únicamente a actores externos, mientras África pierde una oportunidad histórica de redefinir su destino. Por eso, la presión está sobre los líderes africanos para mantener el impulso y priorizar la integración regional sobre los intereses nacionales a corto plazo. A pesar de estos obstáculos, algunos países ya están dando señales de que el cambio es posible. ¿Qué están haciendo diferente y cuáles son las primeras señales de éxito? Etiopía, por ejemplo, ha digitalizado más del 60% de su sistema de pagos en los últimos 3 años. Ruanda ha reducido el costo de transferencias internacionales en más de la mitad desde 2020. Estos avances inspiran confianza y muestran que el cambio es posible. África ya no espera la aprobación de otros. Ahora reclama su propio destino económico. Países como Senegal han lanzado monedas digitales piloto y han creado bancos de desarrollo regionales para financiar proyectos públicos sin depender de préstamos extranjeros. Durante más de 5 décadas, el continente ha caminado bajo la sombra de un sistema financiero global que fue diseñado para favorecer a intereses ajenos. Cada acuerdo, cada transferencia, suponía ceder parte del futuro. Pero hoy, África está cortando esas cadenas y apostando por una infraestructura propia. Las historias de éxito de empresas tecnológicas locales, como Paystack en Nigeria o Cheaper Cash en Ghana, muestran que es posible innovar desde el continente y atraer inversiones globales. La independencia financiera africana trasciende lo técnico o lo político. Es una declaración. Los sueños de cientos de millones de personas valen más que las reglas impuestas desde fuera. Cuando las comisiones dejan de ir a bancos extranjeros y permanecen en el continente, pueden convertirse en escuelas, hospitales y carreteras, no solo en promesas incumplidas. Por ejemplo,
Solo con el ahorro anual en comisiones, se podrían financiar becas universitarias para más de 1 millón de jóvenes africanos. La apuesta es gigantesca. Si África consolida un sistema de pagos confiable, el equilibrio de poder global podría cambiar. El éxito inspiraría a otras regiones a reclamar su soberanía y redefinir la prosperidad. América Latina y el sudeste asiático observan con atención, considerando proyectos similares para reducir su dependencia del dólar. Pero el riesgo es igual de alto. Si el proyecto fracasa, el ciclo de dependencia podría profundizarse aún más, perpetuando heridas históricas y desilusionando a toda una generación. No se trata solo de dinero, se trata de dignidad, creatividad y visión. Es decidir cuándo, cómo y con quién comerciar. Es dejar de pedir permiso para prosperar. África está apostando por sí misma, y el mundo observa atento. Lo que nace aquí podría transformar el orden económico internacional. La pregunta es, ¿serán suficientes la voluntad y la innovación africanas para romper décadas de obstáculos? El fenómeno apenas comienza. Las próximas jugadas serán decisivas. Si África logra consolidar estos sistemas, fortalecer sus instituciones y mantener la confianza de sus ciudadanos, el continente podría convertirse en un referente mundial de innovación financiera y resiliencia económica. Si no, la historia volverá a repetirse, y las oportunidades perdidas dejarán cicatrices profundas. Pero una cosa es segura: el reloj no se detiene, y el cambio ya está en marcha. África está escribiendo un nuevo capítulo, y todos somos testigos de este momento crucial. ¿Podrá el continente transformar su potencial en prosperidad real? Solo el tiempo lo dirá, pero hoy, más que nunca, el futuro de África está en sus